Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Hoy día es un capítulo muy especial porque tengo un invitado aquí al lado mío que se va a presentar él mismo. Hoy día vamos a estar hablando sobre astrología y sobre la carta astral, que es un tema que quería poner sobre la mesa con él porque sé que es un astrólogo seco. Y nada, en verdad son varias cosas que me gustaría preguntarle que él mismo puede responder. También es psicólogo, así que también es una persona bien entendida en ambas ciencias. Así que eso, vamos a estar una hora aproximadamente hablando sobre este tema y haciendo algunas preguntitas. Así que eso, presentarte nomás, dale nomás, hermanito. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Juan Ignacio Zelaya. Como decía la Trini, soy psicólogo de visión humanista transpersonal y además me dedico a la astrología en el ámbito profesional, ¿no? O sea, me dedico a la consultoría astrológica y dentro del ámbito de la psicología hago justamente una unión entre ambas teorías para ir generando terapia, ¿no? Maravilloso. Bacán. Oye, cuéntanos un poquito, ¿hace cuánto que eres astrólogo, que trabajas con la astrología, la carta astral y todo eso? Uf, buena pregunta. Partí a los 18 años por una crisis. Partí con una depresión que me invitó a indagar más de mí. Me invitó a una psicoterapia y en la psicoterapia la psicóloga que me tocó en ese momento era astróloga. Cacha, bueno. Y al ser astróloga me dio dos tips súper perfectos que nunca voy a olvidar. O sea, yo estaba como con un tratamiento psiquiátrico, psicofármaco fuerte, y me dice, mira, según lo que estoy viendo en tu carta, lo que tú deberías hacer en estos minutos es buscarte una pega y ver una forma de cambiar un poco tu alimentación. Entonces, ya, me acuerdo que fue como que lo encontré básico. Ya, Ya como que tampoco como generando un endioseamiento como con la teoría. perfecto. Y ese mismo día justamente busqué una pega, inicio en la pega, vuelvo a trabajar en un sushi que en ese momento trabajaba. Y claro, se da que a las 2 semanas dejo todos los psicofármacos y a las 3 semanas estoy como en un proceso de mucha mejoría y al mes ya estoy sin psicofármacos, mucho mejor, pasando la abstinencia de estos psicofármacos Me imagino. también. Y ahí yo dije, oye, aquí hay algo, ¿no? Claro, o sea, te sirvió caleta. Sí. Bueno, y en ese proceso seguías viéndola. Sí, estuve con ella unos buenos años. Ah, cacha. Bueno, ahí justamente calza con la edad que entro a la universidad también. Entonces, claro, empieza como un proceso de vinculación con la astrología en la cual me empieza a acompañar como visión en cada clase de la universidad, ¿no? Lo cual me fue facilitando bastante el panorama. Mi universidad aparte era la del Pacífico, entonces tenía 2 o 3 ramos que estaban súper asociados al tema. Uno era la antroposofía, en donde es una forma que los teosóficos así lograron acercar la astrología al ámbito médico para la investigación. Y tenía un profesor que en teoría de la personalidad no asociaba bueno, y flores de baja, entonces era el Ah, mismo cacha. profesor. Entonces, ¿Era psicología transpersonal? claro, Ah, entonces nos pasaban como flores de baja desde la astrología y nos pasaban teorías de la personalidad desde la astrología. Entonces eso también facilitó un poquito, digamos. Pero nada, ahí partió una fascinación muy fuerte y empecé a leer la carta a todos mis compañeros y yo creo que en los primeros 3 años estaba todo el día pensando, craneando, dándole forma a esta idea hasta que me invitan a un congreso de astrología. Y ahí me doy cuenta que en realidad todo mi conocimiento era súper básico, pero demasiado básico. O sea, ver 30 exponentes que llevan 20 años en una disciplina en que yo en 3 creía que conocía algo y ahí parte otro proceso que es como aprender a profundizar en las teorías de la astrología hasta otro segundo congreso en donde ya una persona me lee la carta y me recomienda a su maestro de astrología, lo que me lleva a España y a profesionalizar más allá. perfecto, cacha.
O sea que cuando partiste a los 18 estudiando la carta astral, partiste solo. Sí, sí, totalmente autodidacta. Ah, cacha. Maravilloso. ¿Y cuánto tiempo te demoraste? Me imagino que sigues estudiando astrología, obvio, Sí. me imagino. Pero, por ejemplo, ¿cuánto tiempo fue tu formación donde tú te sentiste preparado para, por ejemplo, como cobrar por una lectura de carta astral? Bueno, esa es una pregunta que yo creo que a todos como terapeuta en algún momento nos toca, que es como, ¿en qué momento le doy valor a lo que hago? Claro, o sea, como sentir esa preparación, me Sí, imagino. no, A eso me refiero. y totalmente coherente con el empezar autodidacta, ¿no? Porque en cómo tú te contrastáis con otros colegas, cuánto deberíais cobrar en base a eso siempre ha sido una temática muy importante. Em, yo creo que me demoré 4 años, claro, como a los 23, recién dije como, soy astrólogo. Así como ya parece que por aquí va el tema, no estoy viviendo como que me aburra esto, sino que sigue como una fascinación muy notoria. Entonces, yo creo que a los 4 años me declaré astrólogo, como después de un congreso, pero eso no significó que yo me atreviera a hacer cartas. Incluso lo hablaba con mi psicólogo en ese minuto y me dijo, oye, ¿tú ya estás haciendo cartas? Le dije, sí. Y me dijo, ¿y cuánto estáis cobrando? Y yo le dije, como, no cobro en realidad. Y ahí me da como esta muy buena charla en cómo el respeto al gremio, el respeto a mis colegas y todo eso finalmente igual implica que yo tenga que cobrar aunque sea 15 Sí, mil es pesos. muy cierto eso, el respeto a los colegas. Entonces, eso fue evolucionando y bueno, hay un momento culmine en todo esto que es que mi carrera quiebra. Sí, pues, ¿verdad? Sí, justo en mi ¿Verdad? último año de carrera. Sí, po. O sea, en la universidad Claro, libró la el universidad Pacífico. quebró. Entonces, otro proceso importante y en el cual yo digo a mis 24 años, hay cosas a las que soy bueno, entre estas cosas había cuatro y una de ellas era la astrología. Y dije, bueno, empezamos a trabajar con carta astral y cambié mi Instagram y ya me autoidentifiqué con el ser astrólogo, ¿no? Perfecto. Que no te digo que fue fácil porque al otro día uno de los mejores astrólogos de Chile, ¿no? Sube publicación explicando cómo alguien se autoproclama astrólogo y haciendo así un corte súper fuerte. Entonces, eso también debía haberlo visto antes, pero era un momento que igual reflejaba mucho el tema de la competición que hay en este mundo, ¿no? Sí, pues totalmente. Así que, pero ahí fue el momento clave. Cuando quedé en la universidad dije, ya yo no pienso perder todo lo que tengo en base a lo que he aprendido y quiero entregarlo al mundo, ¿no? Entonces ahí me empezó a dedicar como a la astrología de frentón y ahí elijo mi universidad. Justamente en este posteo de esta persona pone unas técnicas arábigas en las cuales digo como, ay, realmente yo no sé nada de eso y me proclamé astrólogo. Pero lejos como de sentirme coartado Mm. fue como, perfecto, así hay mucho más por estudiar. Así como, Bacán. entonces ahí entré a la universidad en la que estoy. Buena, maravilloso. Mira, yo la verdad te invité acá porque a mí me gusta la astrología, yo soy Virgo, es lo único que entiendo, la verdad, cuando me como empiezo a hablar de ascendente, luna, Venus, Marte, me pierdo, no soy tan entendida en el tema. Yo cuando estudié terapia floral de Bach, hubo una clase que nos enseñaron a hacer flores de Bach según la astrología. Y nos hicieron como una clase, pero sí, una clase nomás de qué significaba casa uno, casa 2, Mercurio. Obviamente no pude retener mucho en una clase de 2 horas de eso. Y no soy tan entendida en el tema, ¿ya? Y siento que me gusta la astrología porque sí, yo leo mi horóscopo, sigo a astrólogos, astrólogas secos, secas, y me siento identificada con lo que escriben de mi signo solar, por lo menos, Virgo. Es lo único que reviso, siendo sincera. Sin embargo, eh, varias veces en mi vida he tomado lecturas de carta astral que he sentido que no me han servido para el motivo que yo tenía, ¿ya?
siendo sincera, como para mi suerte, estas veces me las leyeron gratis, ya o fue un canje o algo así, pero me quedé con la sensación de, pucha, si yo hubiera pagado por esto, eh, quedo en el mismo lugar. No es como que no haya sido grato ni no me haya otorgado información, pero siento que terapéuticamente como que quedé en el mismo lugar. Ya yo, la verdad, los astrólogos con los que me atendí, no sé qué más han estudiado en su vida, no sé cuáles son sus formaciones, no tengo idea. Y agradezco esas 2 sesiones porque me gustaron, la verdad es que me dijeron muchas cosas de mí, sin embargo siento que esas cosas ya las sabía, Ujú. ya porque yo soy una persona que se conoce bastante, llevo en el camino de la introspección años, entonces siento que todo lo que me dijeron eran cosas que yo quizás no las tenía tan claras, pero sí tenía esta idea. Y siento que saber esas cosas no me ayudó a mi motivo de consulta. No sé si entendía lo que voy. Como que no fue como nutritivo en lo que yo quería que me ayudara. Porque obviamente estas personas me ofrecen esta lectura de carta astral y tú al tiro piensas como ya, quiero trabajar esto. Ujú. Tengo este motivo de consulta. Me acuerdo que la primera vez eh, o sea, fue como la segunda vez que tuve una lectura de carta astral, mi motivo de consulta era de verdad que me ayudara a saber en qué tenía yo que trabajar, en qué tenía que dedicarme, porque me estaba sintiendo un poco desconectada de las terapias, lo estaba agarrando como como que como decimos acá en Chile, estaba como apestada, ¿cachai? Como que ya no me estaba causando el gozo que me causaba antes, y me hicieron esa lectura de carta astral, y claro, sí, hablamos de eso, pero 2 minutos, como de cómo, según mis planetas y todo, en qué era lo que yo tenía que trabajar. Y claro, o sea, él me dejó más que claro que yo nací para ser sanadora, que tiene que ser terapeuta, me dijo como, acepta tu misión de vida, ¿cachai? Y todo el cuento. Pero la sesión duró como 2 horas y todo lo demás no hablamos de eso y hablamos de otras cosas. Y hasta me dijo como, en 3, 4 meses te va a pasar algo muy malo, que te va a dar mucha pena. Y como que eso me causó mucha ansiedad, la verdad. Me causó bastante ansiedad. Igual ese astrólogo en verdad es súper seco igual, porque se tomó mucho tiempo en leerme la lectura que yo grababa por Zoom, todavía tengo la grabación, lo encontré maravilloso. Sin embargo, como te digo, quedé donde mismo. Y la otra vez que me leí una lectura de carta astral me pasó lo mismo, así como que la intención era como una astrología médica, se llamaba, creo. Ya. Y yo quise tratar una enfermedad en particular que tengo y como que también quedé donde mismo, como que me explicó que mis síntomas se empeoraban cuando yo me sentía así y así, y yo como que esas cosas ya me había dado cuenta también. Entonces, yo sé que hay gente que no se conoce y la carta astral le sirve mucho para conocerse, Ujú. ¿ya? Sin embargo, como en qué profundidad o qué tanto te sirve saber cómo eres, si eres una persona que no tiene tantas técnicas terapéuticas y cómo abarcar toda esa información que te están dando al final. Como, claro, me sirve mucho lo que me estás diciendo, pero cómo lo llevo a cabo, porque también yo me iba de las sesiones así como con una bomba Ujú. informativa de mí y era como, wow, ¿y qué hago con esto? Entonces, directamente también preguntarte como en base a mi experiencia, ¿qué opinas de lo que te estoy diciendo? Y como saber desde ti como ¿para qué sirve una lectura de carta astral? ¿Cuál es el enfoque que tú das? Y si tú sientes que una lectura de carta astral puede ser tomada como una terapia, como un proceso terapéutico, o si es que está bueno llevarlo de la mano con otras terapias, si es que tú crees que simplemente una lectura de carta astral es muy poco, etcétera, etcétera. Ujú. No, perfecto. Voy a ir un poco en orden. Sí, dale. Em, Está esta idea ya de que la astrología de por sí es terapéutica. Y la astrología también está súper asociada a dos cosas muy puntuales, que sería, como bien dijiste tú, la carta natal y al horóscopo, ¿no? Que sería como esta parte ya entre adivinatoria y un poco predictiva de lo que tiene la astrología. Entonces, partiendo por lo principal, claro, la astrología como tal, bajo mi concepción, no es terapia,
Ya la astrología, como bien dijiste tú, es una lectura. Y como se entiende, una lectura es un ejercicio pasivo en donde literalmente alguien te está leyendo algo bajo sus propios lenguajes y que supone que en base a lo que él te está diciendo, o ella te está diciendo, o ella te está diciendo, em, tú deberías como reconocer ciertas cualidades de ti y esas cualidades como tales, al tú saberlas, debería generar este espacio como terapéutico, ¿no? Y que Perfecto. este espacio terapéutico no se da más ni menos por la comprensión de enfrentarte a un cierto tipo de verdad, ¿no? Que sería que la astrología es un mapa. O sea, que te digan como, oh, mira, tú has vivido esto, o tenías estas cualidades, o tenías esta naturaleza asociadas por tales y tales motivos. Entonces, wow, sí, me siento súper comprendido, siento que nunca había como escuchado a alguien que dijera algo similar. Y eso como que es como, oh, wow, es como un proceso de reordenamiento de culpas, como decir, claro, sí soy así de tal manera y esto sí responde a una cierta naturaleza y me permite justamente construirlo de una nueva manera, no como decir como ya, entonces por ejemplo, no sé, soy Virgo, tiendo un poco a ser obsesivo quizás con mi mentalidad, Ujú. entonces a partir de eso, ¿qué hacemos? Porque no es lo que... Ya, y aquí entra justo lo que decís tú, ¿no? Como, no es solamente que yo te diga, no, es que justamente los Virgos son súper obsesivos, así que Claro, probablemente eres amigo. muy obsesiva. Ya, y estamos. Y está la lectura, es como, ya, pero ¿qué más pasa ahí, no? Entonces, la astrología yo la observo como un gran test, ¿no? Como los psicólogos usamos test, la astrología me permite ser un test. Y es como lo han utilizado los astrólogos durante miles de años. O sea, si llega alguien enfermo con alguna patología, una enfermedad o en algo notorio, no se interviene sin conocer la carta natal. ¿Por qué? Porque la carta natal, y volviendo como a temáticas griegas y todo eso, busca conectarte con tu naturaleza. Entonces, ese es el espacio de autoconocimiento interesante. Primero partimos cuál es tu temperamento, ¿no? Si eres tierra, aire, agua, fuego, que desde la teoría de Hipócrates es ese estado de melancólico, colérico, flemático y sanguíneo. Nunca había escuchado eso. Claro, entonces eso ya tiene que ver con los cuerpos y sí, tiene una residencia muy notoria. O sea, yo y probablemente gente que me conoce se ha enfrentado a que los cuerpos se ordenan así. Y uno lo puede ver en Disney, te lo puedo mostrar así como si hacemos otro capítulo, te lo puedo mostrar muy concretamente. Es más notorio cómo se utilizan estas construcciones. O sea, los aires son delgados, entonces, claro, vemos estas características asociadas, ¿no? Entonces vamos viendo la primera parte de la carta natal, por lo menos como yo la trabajo, es ver tu naturaleza. Por ejemplo, si es tierra, aire, agua, fuego, si es que tenéis tendencias más coléricas, o sea, a enojarte más rápido, en realidad tenéis un cuerpo emocional mucho más expandido, mucho más acuoso, ¿no? Entonces hay distintas formas en las cuales nos vamos acercando primeramente a este autoconocimiento. Eh, en esa primera parte se observa, por ejemplo, gente que dice como, es que yo nunca he podido cumplir con el estándar de belleza que quiero. Y una persona ultra, por ejemplo, agua, entonces su cuerpo en sí tiende a ser más redondito, tiende a ser más flemático en ese sentido como de rollos más notorios, como que tienen una papada constantemente. Oh, wow. Entonces, eso, tan solo eso hace como un reordenamiento en decir como, claro, no es que yo hubiese podido como alcanzar o estuviera como al mismo nivel de competencia frente a esto de cumplir con un estereotipo de belleza, sino que te permite como, claro, y encontrar tu belleza dentro de este tipo de cuerpos. Claro. ¿Cachai? Entonces, Entender tu naturaleza. también. Y ya como agregando otras astrologías, por ejemplo, hay remedios ya partiendo solamente por temas de elementos, tanto en flores de Bach como por ejemplo si nos vamos a la Ayurveda,
el estudio de los cuerpos que también viene de la carta astrológica védica, ¿no? Y decir como, no, es que es como signo fuego, te recomendamos como evitar ciertos tipos de comida, Sí, te recomendamos más este otro tipo de que te comida. dicen cómo eres Vita, Pata, Claro, eso. entonces ahí ya tenemos otro tipo y además tenemos el ámbito de tu vinculación con las estaciones, ¿no? Como estos elementos tuyos se vinculan con las estaciones y bla, bla. Maravilloso. Entonces, ya eso es como desde lo más macro y ahí ya ponte tú si es que hacemos un ejercicio de, ¿es terapéutico enterarse de eso? Es en tanto terapéutico según tus niveles de autoconocimiento. Entonces, después pasamos ya directamente a la lectura de carta natal, ¿no? Tenemos esto del ascendente, la luna, el sol, que tus mecanismos aquí, que esto allá, que tus atracciones, tus deseos, tu forma de enojarte, lo que te motiva. Entonces, supuestamente aquí está todo. Y sí, yo igual considero que lo está todo. Ahora, ¿cómo nosotros los astrólogos comunicamos y hacemos entender esto a la persona? Ahí finalmente ya entra un espacio importante. Entonces, lo primero que es también, como dijiste tú, el motivo de consulta. Entonces, una cosa es, ya voy a leer la carta por autoconocimiento o, oye, sabéis que en verdad creo que necesito una lectura de carta natal porque en el fondo terminé con mi pareja, no sé qué hacer con mi vida, no le encuentro sentido a las cosas y quiero como volver a encontrar el flujo, ¿no? Como un ejemplo de motivo básico. Entonces, más que la carta, poder decirte como, sí, mira, es que como tú harías así, por eso estoy sufriendo de esta manera, claro, no encontramos como la gran utilidad terapéutica. Mm, En tanto, y aquí pasamos a esta separación de lo que es la carta natal de la astrología. La carta natal es una técnica, ¿no? Es la fotografía del momento en el cual tú naciste y es dónde está el horizonte del planeta y según eso se constituyen las casas, los planetas, los signos y todo lo demás. Pero después tenemos técnicas por encima de la carta, ya que ahí tendríamos la revolución lunar, que sería el ciclo de la luna, la revolución solar, el ciclo del sol, y distintas técnicas que nos permiten ir moviendo la carta y ponerle técnicas y dándole forma. En ese espacio es en donde encontramos también otro espacio un poco más terapéutico porque ahí sí tenemos la posibilidad de decir un poco de viajar al pasado, al presente y un poco al futuro, en donde decir, mira, se ve que estás pasando por un proceso de tales características que está afectando esto y esto, que te está llevando a cuestionarte sobre esto, sobre esto, sobre esto, sobre esto y no sé qué. Y según la experticia, entonces lo más probable es que se te devuelva un, sí, justamente es eso lo que me está pasando. ya, claro. ¿Y ahora qué? Sí, bo, No como, el- ya sí, es eso, pero entonces, ¿qué hago con esto? ¿qué hago con esto? Onda, estoy pésimo, como Sí, pues onda, me voy porque a no tienes morir. esas herramientas, po. Claro, o lo No que te decís tú, enseñan. como, y además se vienen 3 meses más que esto va a aumentarse. Sí, Entonces, como, o sea, más encima, como que no sé qué hacer, no tengo como herramientas para enfrentarme a esto y además me ponen esta como pseudo predicción en donde no es que se vea un mejor panorama, sino que el panorama sigue viéndose como complicado. claro. Entonces, ahí es donde, claro, sí, yo recomiendo hacer la mezcla de terapias. La astrología entonces pasa a ser un mapa, ya un mapa súper profundo, súper concreto, súper intenso, sobre todo cuando ya vais manejando los temas de las edades y los horarios y los tiempos en la carta. Entonces, tú le decís a una persona como, oye, a tus 4 años, a tus 7 años, oye, en esta edad pasó esto, y es como, sí, y todo eso. Además, yo no inicio carta astral sin hacer una rectificación. Una rectificación es utilizar técnicas de predicción hacia el pasado. Entonces, sucesos que debieron haber acontecido, les voy dando forma desde ya. Entonces, generalmente trabajo con gente fallecida primero. Mm, Entonces, claro, según la cantidad de fallecidos, lo voy ordenando en la carta y eso me perfecciona tu ascendente. Y ahí ya se da también este golpe, ¿no? Como de, oh, hoy en la astrología realmente puede decir eso. Sí, entonces ahí se rompe este esquema. Entonces, por ejemplo, una diferencia entre consultoría astrológica y carta natal es que no es que yo esté
leyendo tu carta y tú estás en un acto pasivo de escucharme y de esperar que esto sea terapéutico, sino que en la consultoría astrológica yo tengo tu carta y te permito hablar, hablar, hablar y voy comprendiendo según los relojes, lo que está pasando y en base a eso y digo, mira, probablemente y según la cantidad de mapas, ¿no? En ese sentido digo, mira, sabéis que estos chakras pueden estar afectando, estas áreas de la vida están en pleno proceso, están activándose, estos están recién iniciando. Entonces, por ejemplo, sería bueno acompañar esto, no sé, con psicoterapia para trabajar un tema de los miedos, porque se nota que se está abriendo un tema fóbico. ¿Por qué? Porque hay tales Perfecto. planetas que hablan de fobia, entonces vamos a trabajar las fobias. Entonces Perfecto. ahí tenemos una forma más psicológica. Con la carta astral podría ser, por ejemplo, sí, es que estoy con muchos problemas de rabia y alejé a mi pareja por esto y no sé qué y me autoexcluyo y bla, bla, bla. Entonces veo la carta y resulta que hay mucha energía a fuego o una tendencia a ese ámbito colérico, entonces, mira, claro, entonces Marte y Aries, como están representados por Impatience, vamos a trabajar con Impatience y vamos a trabajar Cacho. con derivaciones de eso para ver qué está pasando ahí, hacer emerger cosas o no, o Perfecto. disminuirlo. Entonces, ahí tenemos otra forma en cómo la astrología como mapa nos permite una intervención óptima también por tránsitos, por ejemplo. Entonces, claro, no, es que se nota que estos planetas están activando. Entonces, mira, te recomiendo Clematis porque hay mucha volatilidad, hay mucho de que necesitamos que aprendáis de esto. Entonces, vamos a poner esto y lo vamos a trabajar por un tiempo más o menos prolongado de 2 meses porque se nota que va a ser una temática arquetípica en la cual se vincula y por ende nos va a facilitar este espacio. Entonces, no pasamos a una predicción terrible, sino que pasamos a van a ir sucediendo cosas vinculadas a esto y los vamos a estar trabajando y Con estas potenciando con flores. esto. Perfecto. Entonces, eso creo que sería como una primera parte de la respuesta, ¿no? En torno a lo que tú Claro. decías. Maravilloso. O sea, se podría decir que por lo menos tú, por lo que te escucho, como usas la astrología como una herramienta y en base a eso ves cómo buscar una solución. Claro, tal cual. Perfecto. Y por ejemplo, preguntarte, así como pregunta más teórica quizá, ¿para qué podrías decir concretamente que le sirve a una persona una lectura de carta astral o para qué podría usarla a su favor? Ya, excelente pregunta. Mira, voy a partir primero como por mi experiencia, que yo creo que habla un poco también del por qué me quedé en este camino. Y después voy a comentar un poco lo que yo he visto como profesional también, ¿no? A mí me sirvió, primero que todo también, para comprender ciertos tipos de naturaleza en las cuales siento que nadie me puede ayudar. Por ejemplo, ciertas capacidades de entender cosas, por ejemplo, de entrar en ciertos planos sin querer y no poder darle forma, buscar en la psicología o en la psiquiatría respuestas, tener respuestas desde, no sé, de limítrofe, de bipolar, de que ninguna en realidad hace sentido, lo más probable sea esto, o es un brote. Entonces, primeramente, eso es muy violento, por lo menos como desde mi experiencia en este ámbito como normal de la psicología, que es súper fuerte que te digan que tú tenías una psicopatología o Sí, una a mí me estructura. han diagnosticado de todo. Claro, entonces es súper fuerte, como que te limita, te cuarta, Claro. que no es tan diferente tampoco lo que es la astrología, porque también te están diciendo Sí, como po, una supuesta forma de otra arquetípica. forma. Claro, entonces pero está más lejano de lo natural, es como de otra manera, te da como otra Es respuesta. menos humano, encuentro. Sí, estoy Como más es fuerte. estructural. Entonces, en ese sentido, a mí me permitió salirme un poco de estas etiquetas de psicopatología o del ámbito de la psicología y pasar a una comprensión mucho más armónica y natural y integrativa de quién soy yo como persona y como un ente vincular en la sociedad, ¿no? Comprender de repente ciertas actitudes, comportamientos que de repente yo decía como son normales o que de repente todos los miraban de manera extraña y yo no. Entonces todo eso empieza a encajar. Eso en primera instancia me ayudó un montón.
Lo segundo fue a entender, por ejemplo, sucesos que me estuvieran pasando en la vida, que yo de verdad sentía que me iba a morir o que todo era muy desesperante, entonces me era más fácil perder el control. Entonces esto empezó a ser como una especie de mirar el clima. Entonces a través de mirar el clima empecé a comprender que, claro, estoy súper intenso en realidad por esto, me estoy vinculando con estas áreas más profundas y más fuertes por esto. Eh, si bien hay veces que no tampoco te facilita mucho el panorama, igual por último sabís qué está pasando. O sea, te muestran que está lloviendo, sí, con razón, está lloviendo. Entonces, como ya, necesito tener un paraguas. Que yo salga con o sin el paraguas ya es mi tema. Claro. Pero eso sí me permite ese algo. Y el paraguas lo podemos comprender como, por ejemplo, la utilización de psicofármacos por un suceso muy fuerte que me Sí, está pues, obvio, me llevando, imagino. o acompañarse con psicoterapia o con alguna terapia más puntual, o y ahí ya vamos eligiendo, ¿no? Pero eso por lo menos me ha ayudado a mí, me ha ayudado a organizarme frente a las cosas, me ha ayudado a entender fenómenos, a, a comprenderme como un ser natural también y a encontrar una autoestima que no depende de los cánones establecidos, sino a través de los cánones que te permite este espacio, ¿no? Que además es un puzzle que si tú naciste al día vaya a ser de esta forma, si nací en el día opuesto vaya a ser del signo contrario y que va a implicar otra forma, ¿no? Entonces son dos arquetipos, no es que ninguno sea mejor que el otro, entonces no existe la forma de hacerlo, existen 12 formas, entonces me empieza un poco a ordenar en eso como de las exigencias del deber ser Perfecto. o el cómo ser. Ujú. Y dentro de lo que yo he observado en terapia, por supuesto que, claro, por ejemplo, en la astrología médica, llegan con una enfermedad y hacen preguntas fuertes, directas, como, oye, ¿esta es una enfermedad que me va a matar o no me va a matar? Wow, O esta qué difícil. enfermedad, sí, ¿no? Súper fuerte, o No, y me imagino mucha gente también como cuándo me voy a sanar y preguntas que también, mejor no responder por temas como de responsabilidad, me imagino. claro, o sea, ahí entramos en No un hacerle nivel ilusiones a nadie, a eso me refiero. de profesionalización, ¿no? Sí. Claro, como, ay, y lo he hablado con muchos astrólogos, o sea, nosotros tenemos técnicas, ya yo en el nivel que estoy ya conozco las técnicas de muerte, que son las que me permiten justamente como hacer esta rectificación. Entonces, no es que no pueda mirar hacia el futuro, ¿no? Claro. Ahora, como astrólogo, ¿soy alguien que quiere satisfacer ese servicio, o ese tipo de consulta? La verdad es que hoy no. Me ha tocado y he hecho excepciones con gente que, no sé, me ha dicho que el médico le dijo que le quedan 3 meses. Ya, y ahí ya realmente reviso y le digo, mira, sabéis que por lo menos acá la carta en verdad no me arroja 3 meses, por lo menos me arrojaría más. Yo creo que esto tiene que ver con esto, que habla de, no sé, temáticas con la familia paterna de tal punto. Entonces, te recomiendo en estos minutos constelaciones familiares en relación a eso, trabajarlo de esta forma, quizá un reiki de tal manera, no sé qué, bla, bla, bla. Y existe posibilidad de, Perfecto. por ejemplo. Cacha. Qué buena. Entonces, eso es una forma. Lo otro, bueno, el tema de la autoestima, ¿no? Gente cómo se vincula con la comida, o con la pena, o con ciertos procesos, con su misma sexualidad también. Mm. Entonces, todo eso también ayuda un poco a resanar cosas. Por ejemplo, la sexualidad, sobre todo en las mujeres, ¿no? Es sobre todo en las personas Escorpio en la adolescencia, por ejemplo, son personas con una sexualidad muy vívida Mm. pero vivencian una coartación súper fuerte en torno a el rol que tienen que cumplir o cómo tienen que vivir exactamente la sexualidad. Entonces es muy normal que las personas con energía muy escorpiana en adolescencia hayan tenido una que otra herida vinculada a eso o ofensas como muy fuertes que hayan marcado, traumas en relación a eso y que también te permiten no ir mapeando, ir comprendiendo y generar esto que dices tú, como encontrar el área terapéutica que emerge a través de esta técnica. Claro. Bacán. Muchas gracias por tu respuesta. Justo como mientras estaba ahí hablando, se me ocurrió preguntarte algo cuando empezaste a hablar como de las leyes y no sé qué. Me acuerdo que el año pasado me compré un libro de astrología porque la portada era muy bonita y me gustó mucho y era como un libro de astrología como básica
y como moderna, creo que se llama como astrología para el mundo moderno, algo así. Y en verdad el libro me cargó porque comencé a leerlo y sentí que todo era como, esto es verdad, esto es mentira, y quería preguntarte también qué opinas de eso, como de lo... Porque siento que acá como en la espiritualidad y todo esto no hay leyes, no hay nada que sea absolutamente verdad ni absolutamente mentira. Obviamente hay que tener mucha altura de miras para entender eso. Yo nunca tomo nada por verdad, yo siempre le pido a la gente que se quede con lo que le hace sentido simplemente. Sin embargo, me acuerdo que me leí ese libro y algo que yo creo que le pasa mucho a la gente con la astrología y que es que, no sé, conoces a alguien que te gusta y buscas su signo para ver si es compatible con el tuyo y te sale, no, esto no es compatible, esta relación va a ser muy tóxica, no pueden estar juntos y cosas así. Yo me acuerdo que me leí ese libro y salía como, no, estoy dando un ejemplo, ya no me acuerdo qué signo era con qué, pero salía, un Aries jamás puede estar con un Libra, va a ser una experiencia fatal, no sé qué. Y al final igual digo como, pucha, qué lata, imagínate a alguien que en verdad es Aries y está conociendo a alguien Libra y van súper bien, va bacán y lee esta información. ¿Qué opinas de esto? Oh, no, igual soy súper crítico ante todo lo que está pasando hoy, como este como masa o fenómeno New Age que de repente se empieza a colar por las distintas artes que nacen dentro de los caminos espirituales, ¿no? Entonces, en este caso, claro, los horóscopos y están también los memes, ¿no? Y como todo esto de los Capricornios son de tal manera y los Acuarios son de tal forma y dicen algo ultra básico, así como son celosos, así como todos han experienciado una vez el celo. Entonces, claro, yo igual soy súper crítico con la astrología que se aborda de una manera tan superficial. Mm. Creo que hay poca también responsabilidad profesional, sobre todo como tú lo decís, ¿no? O sea, ya ese ejemplo es como real, existe, se ha dado. Yo como astrólogo es muy normal que o un cercano o alguien conozca a alguien y, oye, ¿qué opinas Sí, tú ¿qué de onda este esto? vínculo con esto? O, Claro. ya, ¿cómo le puedo gustar a tal signo? ¿Qué hago así? Entonces, Ahí está tips de cómo gustarle a un sí, Scorpio. y no, hay de todo. Entonces, fundamentalmente yo me alejo un poco de esa parte Perfecto. de la astrología. Pero de que existe, existe, ¿no? Eso no es negable. Ahora, existen herramientas más profundas de eso, ¿no? O sea, tenemos algo que se llama la sinastría, las cartas compuestas, las cartas mezcladas. Entonces, en base a eso sí, tú puedes decir más o menos cómo puede ser la compatibilidad o qué viene a mostrar en la simulación, en la matrix de cada persona, esta persona, ¿no? O sea, se puede ver. Se pueden ver incluso si es que es karmático o no karmático, o si tiene toda esa cualidad. La pregunta es el fin. Por ejemplo, ¿cuál es el fin que yo estoy buscando o para qué quiero utilizar la astrología? Claro. Entonces, yo por lo menos en ese caso me alejo de esa área fundamentalmente, pero sí hay mucho de eso y yo por lo menos no lo miro con buenos ojos. No, creo que es como banalizar un poco la astrología, la buena astrología te amplía tu libre Eso, albedrío no te lo cierra, me y imagino. no te cuarta tu libre Claro, albedrío. porque yo cuando leía eso me sentía coartada. Ujú. Como que decía que Virgo tenía que hacer tanto y tanto, y era como, a mí no me gusta hacer eso, por ejemplo, y siento que también tu signo solar, como tú lo vives, tiene mucho que ver con los demás signos de tu carta también. Todo el rato, Entonces, ¿no? por eso siento que como que dar una ley de que Virgo es así o no se meta con un Libra es como un poco peligroso igual. Total, y por eso la carta ya no pasa a ser como el signo solar o el sol, sino Sino la como totalidad. y una totalidad muy grande. O sea, el ascendente es el inicio de tu frente y el grado de arriba del ascendente es tus pies. Y donde tengáis planeta en eso, probablemente voy a poder ver donde hay partes de tu Claro. cuerpo que se marcan o no se marcan, o en eso los chakras, o en eso ciertas actividades, ¿no? Em,
podemos hablar de un gusto de Virgo, o por ejemplo, no sé, no es lo mismo hablar de un sol en Virgo, ascendente Piscis, Claro. que hace que sea totalmente menos estructurado y más conectado con cosas más abstractas, o un Virgo ascendente Capricornio, que probablemente sea o tienda a ser algo más matemático, más poco creíble de lo abstracto y busque como las matemáticas y quizás con la ingeniería, ¿no? Ahí ya entramos en un Claro. ámbito mucho más amplio, pero es un poco eso, ¿no? O sea, uno es una mezcla, ¿no? Como te decía, por lo menos en una lectura conmigo partimos de los temperamentos, de la tu estructura de cuerpo hacia tu psicología y después queda un buen espacio para decir qué es lo que te trae a consulta y cómo podemos trabajar eso que traes a partir de lo que estamos hablando de ti. Cacha. De ahí empezó como el tema de, mira, sabéis que la chunta está esto, esto no. Ah, ¿por qué no? ¿Qué es lo distinto? Y ahí vemos eso, entonces ya llegando a una buena lectura y a un buen vínculo también entre terapeuta y cliente, vemos, ¿no? Como, mira, ¿cómo te gustaría trabajarlo? Yo te recomendaría esto. Ahí empiezan los ejercicios gestálticos, ¿no? O sea, necesito que conectes más con el agua que con la tierra. No, necesito que conectes más con la tierra que con el aire. Potenciemos esto con esto, regulemos esto, y así sucesivamente, ¿no? Ahí, con las flores de Bach, ¿no? Potenciemos esto o lo equilibramos, y ahí vamos viendo. Perfecto, perfecto. Bueno, y para finalizar un poquito, para que la gente entienda, porque me imagino que hay mucha gente que va a estar escuchando esto y que al igual que yo, que no conoce mucho de astrología, hablar un poco como de qué es esto de que tenemos hartos signos y como lo básico, por ejemplo, qué significa, por ejemplo, yo soy descendente Géminis ¿Ya? y soy luna en Libra y sol en Virgo, pero no tengo idea qué significa. Y sabéis que la verdad que me lo han explicado, pero nunca he logrado comprenderlo, porque siempre me lo explican desde un mecanismo tan técnico que como que no me entra, no como que no me entra la información. Por ejemplo, no tengo idea qué significa ser ascendente Géminis ni luna en Libra. Ya. Mira, es una difícil misión, no lo voy a negar. Pero vamos a intentarlo. A ver, digamos que astronómicamente hablando, ¿no? Nosotros lo que observamos es el planeta Tierra, ¿ya? Entonces observamos todos los giros del planeta y en base a eso, entonces, claro, vamos observando estos movimientos del planeta y les vamos otorgando entonces una cierta lectura cualitativa. Entonces vemos el horizonte del planeta, hacia dónde está apuntada este, y eso nos va a hablar del ascendente y del sistema de casas, por ejemplo, que nos va a hablar de las áreas de la vida. Después vamos a ver justamente también cómo están posicionados los planetas dentro de los signos, que esta franja invisible que creamos o que crearon nuestros ancestros para darle forma a cómo estaban posicionados los planetas. Entonces ahí empiezan las lecturas, ¿no? Primero parten las luminarias, que serían como estas dos grandes esferas que nos llaman tanto la atención, que sería el Sol y la Luna. No viene muy alejado de la filosofía perenne, ¿no? O sea, como dentro de la lectura de lo que es el yin y el yang, como estas dualidades, ¿no? Después tenemos cada planeta con tales características que nos permite comprender ciertas áreas de nuevo de la vida. Entonces, que en cuanto corto, es como tener un abecedario que al observar la carta astral, según cada posición planetaria, te da un cierto abecedario que tú contempláis y lo interpretáis. Entonces, al interpretarlo, te permite comprender cosas de ti, te permite comprender vinculaciones de los demás, comprender tu forma de vincularte también con ciertos objetos y em, en base a eso generar toda la ayuda necesaria, ¿no? O sea, una herramienta de mucha profundidad y no menos importante, ¿no? Igual es un arte que ha acompañado al humano desde hace por lo menos 8.000 años. Wow. Entonces sí, pues entonces como de los Tiempo. artes más antiguos, o sea, partamos por el primer momento en que la mujer reconoce que la luna se agranda y que de repente sangra cuando está en plenitud. Sí, po. Entonces partimos desde algo tan básico, de saber cómo cazar, de conocer los ciclos de las personas, conocer los ciclos animales para poder cómo controlar eso.
las estaciones, cómo vincularnos con las estaciones, cada cuántas lunas llenas cambia una estación, cuáles son las energías asociadas a esta estación. Entonces, finalmente todo evoluciona a ir como vinculándonos con la naturaleza. Finalmente la astrología es como una de las herramientas más asociadas a la naturaleza y que todo el rato nos está vinculando con ella y con lo natural de ser. Y después, según las áreas de las épocas de la humanidad, tiene distintas evoluciones óptimas, pero fundamentalmente eso, ¿no? Poder guiarnos sobre este área y de ahí nace la alquimia como parte de la ayuda para generar herramientas para la astrología. Nace esto de la astrología médica, en donde se estudia bien tu cuerpo para saber cómo intervenirlo y de qué manera y a qué horas y bajo qué regencias planetarias. Y en la alquimia se habla de las grandes obras, ¿no? Como de la Magnus Opus y todo eso. Y que en relación a los chakras, claro, como que te dicen, tú tienes que trabajar tu planeta como cada chakra y volver a reestructurarlo y sanarlo y dejarlo limpio, ¿no? Como hacer una estructura que tú queráis. Entonces por eso está muy vinculado a los caminos de la iluminación también, o como la cábala, o por eso también la astrología está en cada área de cada comunidad del mundo, ¿no? O sea, todos han tenido que mirar el cielo para comprender cosas. Casi todos han visto esta filosofía perenne de que existe lo masculino y lo femenino, ¿no? Esta dualidad a través del sol y la luna, que en eso se da la vida, ¿no? Y así sucesivamente. Creo que la astrología en ese sentido, como te digo, es muy difícil poder explicarlo Claro. como simple, Sí, bo. pero claro, tiene ese acompañamiento que nos permite justamente ser un mapa que no necesariamente puede ver realmente el territorio, ¿no? O sea, una cosa es que te diga qué puede pasar o qué sucesos tentativos pueden ocurrir, y otra cosa es lo que acontece según las probabilidades que tú le das a la experiencia para que ocurra. O sea, con eso quiero decir que si te dicen que, por ejemplo, vaya a chocar mañana y tú de verdad te quedas todo el día en tu casa, hay una predicción fallida, Claro. ¿no? Pero es justamente en base a decirte, tú manejas tu libre albedrío y tú permitís que ocurra o no ocurra. Claro. Entonces eso. Maravilloso, maravilloso. Y por ejemplo, así como para que la gente entienda un poco más de lo básico también. El signo ascendente, ¿qué significa? El signo ascendente es la primera casa, el horizonte del planeta, y representa el cómo te ven los demás. Y además también está muy asociado a tu construcción física, está muy asociado a tu construcción genética también. O sea, por ejemplo, en el ascendente uno más o menos puede ver cómo son las características de la familia que te recibe, el cómo te ven los demás. Por ejemplo, hay personas que casi siempre los confunden con el signo ascendente porque es como la personalidad más dominante que se proyecta en Perfecto. cierta área. Entonces, por ejemplo, eso nos muestra el cuerpo también. O sea, si yo quiero hacer un estudio de cuerpo y saber de cómo bien compuesto está, reviso el ascendente, los temperamentos y el sol. Y ya con eso me hago una idea de si tú eres como, con cuáles tendencias, etcétera. Perfecto. Y por ejemplo, ¿qué pasa si yo soy signo Virgo, pero estoy siendo más Géminis o más Libra? ¿Eso me trae problemas? Ya, Como que, por buena pregunta. ejemplo, porque creo que he escuchado, o sea, me acuerdo que una vez una terapeuta me dijo, hace mucho tiempo, como tú tienes que sanar tu carta astral, me dijo, porque tú estás siendo mucho más o tus otros signos que tu sol, y eso es lo que te está trayendo problemas hoy en día, me dijo. Ya, ese es un tema súper delicado. Eh, si podríamos hablar dentro de como un aspecto arquetípico que existen estas 12 máscaras, ¿no? Y que a través de estas 12 máscaras tú ves como, tú estás actuando más Aries que Virgo. Hablando que tenemos como 12 signos. Claro, ¿no? Como estas 12 tipos de personalidad. Entonces, a partir de eso, claro, podríamos definir como, oye, tú te comportáis como súper capricornianamente hablando, en base justamente a estas como visiones un poco superficiales y estructuradas de un aspecto. Ahora,
sumado a lo que conversé en antes, claro, hay como visiones y visiones a lo largo de la historia de la humanidad en donde han propuesto ciertos caminos, han propuesto ciertas verdades supuestas, ¿no? O han propuesto cierta área. Entonces, una de ellas, y que no es menos importante, es que el Sol como centro es quien guía a los demás planetas. Entonces, si potenciamos realmente un yo sanamente, podemos manejar como cada área, que su lectura metafórica más o menos se entiende, ¿no? O sea, Sí. como manejando un buen yo, podemos manejar todas las partes de la vida. Ahora sí, ¿no? O sea, tenemos mecanismos de defensas que nos hacen evitar ciertas cosas. En la sombra que propone Jung no solamente entra lo malo. O sea, hay veces que nosotros sabemos cosas de nosotros que son súper positivas. Por ejemplo, es como, te voy a poner un ejemplo, sí, que puede que sea burdo, puede que sea muy real, pero digamos que te dicen, tú tenías una chamana interna súper notoria y súper marcada. Ya. Entonces eres una mujer medicina muy cuate. Entonces, a partir de eso, tú decís como, no logro conectar con eso. Entonces esto de a poquito empieza a entrar en la sombra, como lo empezáis a proyectar en los demás, como lo preferís como tirar a lo lejos, pero no verlo en ti, porque aún no está como todavía resuelto lo suficiente como para verlo en ti. Pero es algo bueno, ¿no? Entonces, siguiendo con esa idea, claro, puede ser que entonces, no sé, pues esa parte chamana sí esté conectada con tu sol en Virgo, entonces claro, podríamos decir que estáis siendo más Gemini, como por un ejemplo básico, entonces que estáis picando muchas cosas y estáis evitando hacerte cargo de tu rol de chamana, intentando como picar en muchas terapias y sin profundizar en ninguna, entonces además estáis como en una energía como negativa de Gemini. Entonces sí, podríamos decir que a partir de ciertos mecanismos de defensa, por querer hacerte o no hacerte cargo de cierta área, estáis comportándote de formas que quizás no son las que supuestamente debiesen ser. Wow. Ahora, en ese debiesen ser, yo también entro un poco a cuestionar. Yo creo que ahí ya tenemos que hablar de caso a caso, Claro, más puntualmente. más puntualmente, ¿no? Pero ahí sí, pues podemos decir como, mira, lo tuyo es conectar con la parte más Virgo y te estáis escapando mucho con lo Géminis, o sea, te estás escapando con lo social, con no tomarte nunca nada en serio, como estar un poco en la dualidad, en el holgorio, como en estudiar muchas cosas pero no profundizar en nada. Y en realidad Me pasa eso. y en realidad este Virgo te está pidiendo como orden, focalización, metodología, estructura, Claro. crear nuevas metodologías de terapia, darle forma a esta chamana interna tuya y tu propia sabiduría, quizás no como estoy inventando, Sí, proyectando, obvio. y darle más forma y a través de potenciar el sol, controlar todo lo demás de nuevo. Pero creo que por lo menos yo lo que he visto en técnicas superiores, como más importantes, como el arco solar, por ejemplo, técnicas de años mucho más grandes, relojes mucho más amplios, hay época y época. Hay épocas que tenéis que estar más en el ascendente, hay épocas que tenéis que estar más en la parte solar, hay épocas que tenéis que estar más en la casa tanto, más en esta, Ah, mira, tenéis que estar en la casa 9 para desarrollar tu maestría me hace hasta los mucho treinta y sentido eso. cinco años, por ejemplo. O sea, no sé si entráramos como ya un poco al mundo de los registros acá, chicos, y eso que te dicen como edades en las cuales se te van a develar ciertos secretos, por ejemplo, ya como que en la astrología lo podemos ver. O sea, como que a partir de los 28 años te van a llegar más karmas que esto, como que esto te va a develar esto, para dónde va a mostrarse. Entonces, eh, oh, me perdí, divagué. Tranqui, tranqui, tranqui. Pero bueno, estábamos hablando de esto de que al fin y al cabo, ¿qué tan real era eso de si eres más un signo u otro? Ah, sí, pues entonces en base a eso uno es todo. Sí, En base a eso uno es todo. Hay ciertas tendencias naturales, hay ciertas manifestaciones como concretas. como que hay momentos en los que es mejor ser más un signo que otro. Claro, igualmente no te voy a decir, por ejemplo, eh, o voy a intentar potenciar si tú eres muy flemático, o sea, tenés un 70% agua, 13 tierra, 2 aire y 0 fuego.
no te voy a decir cómo potenciemos tu fuego y tu representación tiene que ser fuego, no voy a buscar el equilibrio, sino que potenciar, por ejemplo, la parte más acuosa para que eso genere un equilibrio para todo lo demás. O sea, fortalecer valga la redundancia, la fortaleza para potenciar justamente las debilidades. Creo que eso es como lo importante y por lo mismo, si bien te puedo decir tú eres todo, igual hay una parte de la astrología que no deja de ser que tú eres un sol en Virgo, Claro. ¿no? O sea, tenemos una parte muy abstracta, podemos llevar a la astrología a los caminos espirituales en donde todo es más amplio, donde también comprendemos las filosofías budistas de la Matrix y la proyección y la simulación, como también hace una lectura concreta y real de lo que es la vida y de lo que te está pasando, lo que te puede pasar o de qué manera pueden darse las cosas. Entonces, eso. Y como por último, desde el área más predictiva, porque yo justamente me dedico a la unión de ambas artes, como de lo psicológico y lo predictivo, saber ayudar a la persona a organizar o estructurar tiempos. O sea, que conmigo se podía acercarte y decir, quiero organizar mi año completo. La Y raja, podemos ver mes a mes, acá, tengo cosas de día a día, así como cacha, ver lo eso, completo. cuándo conviene invertir, cuándo no, cuándo conviene vender, cuándo Mira, conviene subir, no sé, un posteo o tirar un taller, cuándo no. Todas esas cosas qué también, interesante, sí, también son interesante. súper útiles. Maravilloso. O sea, es un mundo por conocer profundísimo. Me tinca que son años y años, años de estudio. Así que nada, bacán. Igual respeto porque sé que llevas estudiándolo mucho tiempo y sé como lo conocido que eres en la astrología por lo seco que eres. Así que Mm. bacán. Bueno, cabres, ese fue el capítulo de hoy día. Estuvimos una hora, un poquito más, hablando de esto. Cuéntanos tu Instagram para que la gente te siga, para que la gente te pida una horita. Bacán. Y eso, pues. Sí, pues, mira, mi Instagram en estos minutos es astrólogo Juan Ignacio. Ahí estoy como constantemente trabajando, subiendo información como de los climas astrológicos, de más o menos experiencias un poco más transversales. Y ahí estoy generalmente agendando y trabajando en las consultas. Maravilloso. Así Bacán. que eso, igual que cosa si no te contactan a ti, tú le tengas contacto. Sí, obvio. Así que eso, muchas gracias por escuchar. Espero que este capítulo les encante. Acuérdense de difundir esta información para que llegue al alcance de todos. Y cualquier cosita, si quieren un tema especial, si tienen algún tema que quieran que hablemos aquí con mi compañero que tengo al lado, podemos hacerlo, pueden sugerirlo al Instagram de él, al Instagram mío. Voy a estar dejándoles la cajita de preguntas en mis historias constantemente para que vayan escogiendo temas que les gustaría que yo hable, si les gustaría que invitara a cierta persona también, tienen la libertad de hacerlo. Así que eso, que tengan un hermoso día, hermosa noche en el presente que estén escuchando esto. Sí, muchas gracias también por la invitación, A Trini. ti, muchas gracias por venir. Así que eso.